Una yegua llegó herida al rancho y salvó a mi hija de la depresión. Pero lo que ocurrió después fue más allá de lo imaginable. Nadie esperaba lo que esa noche oscura iba a revelar. Suscríbete para más historias emocionantes con yegua como nunca antes las habías visto. Comenta desde dónde nos ves y comparte si esto tocó tu corazón. Maldita sea, otra vez ese ruido, gruñó María Eugenia, dejando caer la cuchara de madera sobre la mesa. Eran las 5:30 de la mañana y la bruma aún abrazaba los cerros de Aguascalientes como si no quisiera soltarlos. Dentro del rancho, el roble viejo, el silencio tenía peso. Se pegaba a las paredes, a las sillas vacías, al retrato polvoriento de su difunto esposo colgado sobre la chimenea. Pero ese día algo interrumpió la rutina. Un crujido. No era la madera de la casa, era algo afuera. María Eugenia, con su rebozo al cuello y la escopeta cargada colgando del hombro, empujó la puerta con el pie. El frío la mordió. No había viento, pero las hojas del guamúchil se movían. Dio 2 pasos hacia el corral. La tierra húmeda crujía bajo sus guaraches. El sonido vino de nuevo, cerca del establo. Se acercó, la escopeta firme. Entonces lo vio. No era un ladrón, no era un coyote, era una sombra, grande, temblorosa. Cuando la luna salió de entre las nubes, la silueta tomó forma. Una yegua, sola, empapada, cojeando, con espuma seca en el hocico y sangre en la pata trasera. «¿Quién te trajo aquí, criatura?», murmuró, bajando el arma. La yegua no se movió. No parecía tener fuerzas. María Eugenia nunca había visto un animal tan grande lucir tan frágil. Algo en ella, una nostalgia primitiva, le estrujó el pecho. La llevó al granero. Abrió la puerta vieja con dificultad y el chirrido espantó a los gallos. Encontró mantas viejas, agua tibia y un poco de avena. La yegua apenas reaccionaba, pero no retrocedía. Cuando terminó de vendarle la herida, el cielo ya clareaba. La luz, filtrada por las rendijas, reveló el polvo suspendido y por primera vez en meses un movimiento distinto en la casa. Vida inesperada. «Esto le va a molestar a Carolina», dijo en voz baja. Y ahí, justo en ese pensamiento, su rutina tambaleó. Porque a las 8 en punto Carolina salió de su habitación sin maquillaje, con los ojos apagados y una taza de café que no tomó. «¿Qué es ese ruido en el granero?», preguntó sin mirarla. «Nada que te importe», respondió María Eugenia, secamente. Pero Carolina no se movió, no volvió a su cuarto. Dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia la puerta. María Eugenia quiso detenerla, pero algo la contuvo. Desde el umbral, la joven vio a la yegua acostada, con la cabeza en el heno. «¿Quién es?», preguntó con voz quebrada. «No sé». Llegó sola. Carolina no dijo nada más. Se sentó frente al animal y se quedó mirando su respiración lenta. María Eugenia, desde la distancia, no apartó la vista de su hija. Esa fue la primera vez en semanas que Carolina mostró interés por algo. De pronto la yegua levantó la cabeza y la miró. «Tiene ojos tristes», murmuró Carolina. Ese fue el primer patrón que se rompió. Y entonces, sin aviso, Carolina rompió en llanto. No un llanto escandaloso, fue un sollozo contenido, uno que parecía venir de mucho antes de su regreso al rancho. María Eugenia no dijo nada. Se acercó, se agachó junto a su hija y, sin tocarla, la acompañó en silencio. El rancho ya no estaba en silencio. Había otro latido. Una yegua llegó herida. El destino, o lo que fuera, había decidido interrumpir la muerte lenta del rancho. Algo había empezado, algo que ninguna de las dos entendía aún, pero que ya había empezado. La vieja camioneta Chevrolet chirrió al detenerse frente al portón del rancho. El polvo levantado por las llantas apenas se asentaba cuando Carolina bajó, arrastrando una maleta con ruedas que no rodaban bien sobre la grava.
Llevaba puesta una sudadera gris con las mangas largas hasta las manos, el cabello recogido en un moño deshecho y los ojos apagados. María Eugenia la esperaba en la entrada con los brazos cruzados, sin sonrisa, sin lágrimas, sin palabras de bienvenida. «Llegaste», dijo simplemente. Carolina asintió. No había nada más que decir. Habían pasado 6 años desde que se fue con Julián, ese arquitecto de Guadalajara que prometía montañas de cosas que nunca llegaron. Se había ido enamorada, confiada, segura de que el amor la iba a sostener. Volvía ahora derrotada, sin esposo, sin trabajo y con algo peor, sin ganas. «La habitación sigue como la dejaste», dijo su madre, rompiendo el silencio con voz seca. «No tengo muchas cosas», respondió Carolina, bajando la mirada. Entraron juntas a la casa. El aire olía a café y a madera vieja. En el salón todo seguía igual. El retrato de su padre sobre la chimenea, las macetas secas en las ventanas, los cojines que alguna vez bordó su abuela. «No hace falta que hables si no quieres», dijo María Eugenia al cerrar la puerta. «Pero no quiero caras largas en la mesa». Carolina no contestó. Subió las escaleras con la maleta rebotando peldaño por peldaño. Al entrar a su cuarto, se dejó caer sobre la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Todo olía igual, a guardado, a infancia, a recuerdos que no sabía si quería revivir. Pasaron 3 días en los que apenas se dirigieron palabra. María Eugenia cocinaba, limpiaba, hablaba con las gallinas. Carolina salía al porche con una taza de café que nunca terminaba, y luego volvía a meterse a su cuarto. Pero esa mañana algo cambió. Carolina se despertó con un sonido distinto. No era el canto de los gallos, ni el mugido de las vacas. Era un resoplido, bajo, constante. Se acercó a la ventana. En el granero distinguió la silueta de un animal que no recordaba haber visto. Se puso una chamarra y bajó en silencio. Al llegar al corral, se detuvo. La yegua estaba allí, recostada sobre un costado, respirando con dificultad. Tenía el lomo cubierto de lodo seco y la venda en la pata trasera se veía recién cambiada. «¿Y eso?», preguntó girando hacia su madre, que ya estaba en el establo acomodando baldes. Llegó sola, de madrugada, cojeando. María Eugenia no la miró. Pensé que no duraría la noche. Carolina se acercó sin decir nada. La yegua alzó la cabeza y la observó. No había miedo en sus ojos, solo agotamiento. ¿Tiene nombre? No. No traía marcas, ni placa, ni herraje, como si hubiera salido de la nada. Carolina se agachó despacio. La yegua no se movió. Con la yema de los dedos acarició el lomo del animal. Sintió el calor bajo su piel, la respiración profunda y algo en su pecho que hacía mucho no sentía. Era pequeño, pero estaba ahí, como una chispa. «Parece sola», murmuró. «Igual que tú», respondió su madre bajando la voz. El comentario cayó como piedra en el agua, pero no hubo respuesta. Carolina se quedó en silencio, con la mirada fija en el animal. Luego se levantó y regresó a la casa. Esa noche comieron en la misma mesa sin decir palabra, pero por primera vez Carolina no dejó la mitad del plato. Al día siguiente se levantó antes del amanecer. Bajó al corral con una manta vieja y un cepillo que encontró en el cajón del lavadero. La yegua la reconoció. Le permitió acercarse. Le permitió tocarla. «Te voy a llamar Luna», le dijo, «porque llegaste en medio de la oscuridad, igual que yo». Desde el umbral de la casa, María Eugenia la observaba, con los brazos cruzados, el rostro serio. Pero dentro, algo se movía, algo que llevaba dormido años. Al caer la tarde, Carolina regresó con las manos llenas de tierra, el rostro manchado de sudor y un leve temblor en los labios. Entró a la cocina y se sirvió café. «¿Dónde guardas el alimento para caballos?», preguntó. María Eugenia no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, dijo: «En el cobertizo, junto al costal de avena». Carolina asintió. Dio media vuelta.
Antes de salir, se detuvo. «Gracias por dejarme quedarme». María Eugenia no la miró, pero dijo: «Gracias tú por regresar». Y aunque ninguna de las dos lo supo en ese momento, ese fue el primer paso para algo que cambiaría sus vidas para siempre. La lluvia comenzó como un murmullo lejano, como si el cielo se negara a soltar todo su peso de golpe. Pero en cuestión de minutos, el rancho se convirtió en un tambor bajo el aguacero. Los truenos sacudían las ventanas y el viento silbaba entre los tejados como una advertencia antigua. María Eugenia miraba por la ventana de la cocina, con el delantal aún puesto y las manos en el fregadero. Algo en el aire le apretaba el pecho. No era miedo, era esa intuición suya que rara vez fallaba. Carolina apareció en la cocina, con los brazos cruzados y los hombros encogidos. «¿Va a durar mucho?», preguntó. «Quién sabe, pero viene con fuerza». Un relámpago iluminó todo el cielo y al segundo un trueno retumbó tan fuerte que ambas se quedaron quietas. Fue entonces cuando se oyó un relincho agudo, desesperado, que vino desde el fondo del campo. María Eugenia giró de inmediato hacia la puerta trasera. «¿Oíste eso?», preguntó, ya buscando la linterna. «¿Qué fue? ¿Un caballo? ¿A estas horas? ¿Con esta tormenta?». «Exacto. No tiene sentido». María Eugenia se puso la gabardina, metió una navaja en el bolsillo y salió sin más. Carolina dudó por un momento, pero terminó siguiéndola. El campo era un lodazal. Los relámpagos iluminaban brevemente las sombras de los árboles. El barro se pegaba a las botas y el viento les golpeaba la cara. Caminaron entre los charcos, guiadas solo por los relinchos y esa sensación punzante de que algo no estaba bien. Al doblar por el viejo portón del corral, la vieron. La yegua estaba tirada de lado, con las patas llenas de sangre y los ojos abiertos de par en par. Respiraba con dificultad. Tenía la piel desgarrada en la pata trasera y marcas de soga apretada en el cuello. ¡Santo Dios!, exclamó Carolina corriendo hacia ella. «Tranquila, no te acerques tan rápido», ordenó María Eugenia poniéndose frente al animal. «Podría patearte si se asusta», pero la yegua no se movió, ni un solo gesto de defensa, solo temblaba. María Eugenia se agachó lentamente, extendió la mano y le habló con voz suave. «No te vamos a hacer daño. Ya pasó lo peor, ¿sí?». Carolina sacó su celular para usar la linterna y lo sostuvo con manos temblorosas. La herida sangraba, pero no parecía mortal. María Eugenia revisó con cuidado, con movimientos lentos y precisos, como si lo hubiera hecho 1000 veces. «Está viva, pero no aguantará mucho aquí. Hay que meterla al granero». «¿Cómo? ¿La vamos a cargar?». «Va a tener que ayudarse un poco. Si no se levanta, no lo logrará». Carolina dudó, pero se colocó del otro lado de la yegua y juntas empezaron a hablarle, a acariciarla, a convencerla. Y entonces, como si entendiera, la yegua intentó incorporarse. Le costó, se tambaleó, pero se levantó. El trayecto al granero fue lento, bajo la lluvia, entre tropezones y empujones. María Eugenia abrió la puerta de par en par y preparó un rincón con heno seco y mantas viejas. Carolina trajo un balde de agua y una toalla. «¿Crees que se salve?», preguntó. «No lo sé, pero si ha llegado hasta aquí así de herida, tiene ganas de vivir». La yegua se tumbó con cuidado en el heno y cerró los ojos. María Eugenia comenzó a limpiar la herida. Carolina se sentó en el suelo empapada, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el animal. El granero, pese a la tormenta, parecía un lugar sagrado. Afuera, el cielo se partía en rayos y agua. Dentro solo había respiraciones y suspiros. «Esto no es normal», dijo Carolina rompiendo el silencio. «Que un animal así llegue a este lugar, en medio de la nada». «Tú tampoco regresaste en condiciones normales», respondió su madre sin mirarla. El silencio volvió, pero ya no pesaba igual. «¿Y si nadie la viene a buscar?», preguntó Carolina al cabo de unos minutos. «Entonces es nuestra. Y si alguien sí, tendremos que ver quién y por qué la perdió».
Un trueno más fuerte que todos los anteriores sacudió el granero. La yegua apenas se movió. María Eugenia le puso una manta encima y se levantó. Mañana sabremos si pasó la noche. Ahora ve a cambiarte. No quiero que te enfermes. Carolina no se movió. Seguía viendo al animal como si algo en su interior se hubiera desbloqueado. «Me voy a quedar un rato más», murmuró. María Eugenia la observó desde la puerta. Por primera vez en mucho tiempo vio a su hija con algo distinto en la mirada. No era alegría, no era alivio, pero sí era una chispa, como si en medio de la tormenta algo hubiera encontrado su lugar. Y en el fondo, ambas supieron que esa noche marcaba el principio de algo que no sabían nombrar todavía. El sol apenas asomaba por encima de los cerros cuando Carolina abrió la puerta del granero. El aire olía a tierra mojada y a madera húmeda. La tormenta de la noche anterior había dejado todo empapado, pero dentro del establo la yegua seguía viva. Acostada, con los ojos abiertos y el pecho subiendo y bajando lento, como si cada respiración fuera una pequeña batalla ganada. Carolina se agachó en silencio. No sabía por qué, pero sentía que no debía hablar. La yegua la miró, sin moverse. Solo esos ojos grandes, oscuros, llenos de algo que no era miedo, pero sí un cansancio profundo. «Buenos días, Luna», susurró, probando el nombre en voz baja. La yegua parpadeó, nada más, pero a Carolina le bastó. Sonrió por primera vez en semanas. Minutos después, María Eugenia apareció con un balde de agua limpia y un trapo húmedo. No dijo nada al verla allí sentada, como si siempre hubiera sido parte del paisaje. Dejó el balde a un lado, revisó la herida con cuidado y volvió a hablar en su tono seco, sin adornos. «No hay fiebre. Eso es buena señal». «¿Crees que alguien la esté buscando?», preguntó Carolina. «No tenía marcas, ni herraje, ni rastros de haber sido registrada. ¿Y si fue robada y se escapó? ¿Y si la abandonaron?», dijo María Eugenia, clavando la mirada en su hija. «A veces lo hacen cuando un animal ya no sirve». Carolina tragó saliva. La palabra abandonar le caló hondo, como si no hablara solo de la yegua. «¿Y tú qué crees?», insistió. «¿Crees que llegó por casualidad?». María Eugenia suspiró, se incorporó lentamente y sacó un dulce de menta de su bolsillo. «No creo en las casualidades, pero tampoco en los cuentos». Se quedó un momento en silencio, mirando cómo Carolina acariciaba el lomo de Luna. «Lo único que sé es que si llegó aquí es porque alguien o algo la trajo, y hay que cuidarla hasta saber por qué». El día transcurrió entre rutinas distintas. María Eugenia fue al pueblo por medicinas para animales. Carolina limpió el granero, preparó un rincón más cómodo para la yegua, buscó en internet cómo tratar heridas equinas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil. Esa noche, mientras cenaban en la cocina, Carolina se atrevió a preguntar: «¿Papá tuvo caballos?». «Sí, 3. Uno de ellos se llamaba Sol, era su favorito. ¿Y se parecía a Luna?». «No, Sol era un potro negro, nervioso, difícil de montar». Carolina dejó el tenedor a un lado. «No lo recuerdo bien, solo tengo una imagen de él en una libreta vieja. Creo que lo dibujé cuando era niña». María Eugenia se levantó sin decir nada y salió de la cocina. Unos minutos después, regresó con una caja de madera, de esas que guardan fotos, boletos de cine, cartas dobladas muchas veces. La puso sobre la mesa y la abrió. «Busca, a lo mejor ahí está». Carolina rebuscó entre los papeles. Encontró una hoja doblada en 4, con el dibujo infantil de un caballo marrón claro, con una mancha blanca en la frente. «No es Sol», dijo María Eugenia mirando por encima de su hombro. «Ese lo dibujaste después de ver una yegua en la feria de San Marcos. Dijiste que algún día tendrías una igual». Carolina se quedó mirando el dibujo. Era idéntica a Luna. Color, postura, incluso la expresión de los ojos. «Esto es una locura», susurró. «¿Te das cuenta? Solo es una coincidencia. ¿Y si no?
María Eugenia cerró la caja con firmeza. No empieces a llenar tu cabeza con fantasías. No es momento. Pero Carolina ya estaba en otro lugar. Su mente corría como si cada pedazo de vida que había dejado enterrado comenzara a despertar. Esa noche no durmió. Se levantó a las 3 de la mañana y bajó al granero. Luna estaba despierta, respirando con calma, como si supiera que ya estaba a salvo. Carolina se sentó a su lado. Le habló en voz baja, no para que la entendiera, sino para soltar lo que llevaba dentro. Le contó sobre Julián, sobre la soledad, sobre la culpa de volver a casa sin nada. Y mientras hablaba, Luna solo respiraba, escuchando sin juicio. Y en ese silencio compartido, algo cambió. Un vínculo, una cuerda invisible que las unía más allá del miedo, del dolor, del pasado. ¿Destino o casualidad? Carolina ya no estaba segura, pero sí sabía una cosa. Desde que esa yegua cruzó el portón del rancho, su vida había dejado de sentirse vacía. Carolina despertó antes que el sol. La casa seguía en penumbras, pero ella ya tenía las botas puestas y el rebozo en los hombros. No había puesto una alarma ni planeado nada. Su cuerpo simplemente sabía que era hora de ir al granero. Luna estaba de pie, un poco más firme, aunque su pata seguía vendada. Al verla entrar, movió las orejas y soltó un leve resoplido, como un saludo. Carolina sintió que el pecho se le apretaba de emoción, de esas que no hacen ruido, pero te empapan entera por dentro. «Hola, mi Luna», dijo con voz suave mientras le extendía la mano. Había decidido llamarla así desde la noche de la tormenta, cuando el cielo se abría en pedazos, y aún así, la yegua llegó como empujada por la luna misma. No fue algo que pensó mucho. El nombre le salió solo, como si ya lo supiera desde antes. Pasaron la mañana juntas. Carolina le cepilló el lomo con movimientos lentos, casi meditativos. Preparó una mezcla especial con avena y manzana rallada, algo que leyó en una página de internet para animales convalecientes. Incluso puso música suave en su celular, como si eso pudiera ayudar en algo. Y mientras hacía todo eso, no pensaba en Julián, ni en lo que había dejado atrás, ni en lo que vendría después. María Eugenia la observaba desde la distancia. No decía nada, pero tomaba nota de cómo su hija, que apenas hablaba cuando llegó, ahora madrugaba. De cómo sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con determinación. De cómo esa yegua herida estaba haciendo lo que ni ella, ni los médicos, ni las palabras pudieron. Después del almuerzo, Carolina salió al campo a recoger plantas silvestres para hacer una infusión. El rancho estaba lleno de vida tras la tormenta. Los charcos brillaban bajo el sol, los pájaros regresaban a cantar y las hojas goteaban con pereza. Todo parecía renovado, pero al regresar encontró a su madre en el granero, con el ceño fruncido. «¿Qué pasó?», preguntó Carolina, revisando la herida. «No me gusta cómo se ve la piel de los bordes. Puede que haya infección». Carolina se agachó de inmediato. Vio el enrojecimiento, el leve pus y una punzada de miedo le atravesó el estómago. «¿Y ahora qué hacemos? Voy a tener que ir al pueblo por antibióticos más fuertes. No tenemos suficientes aquí. Tú quédate y vigílala. Si se acuesta otra vez, intenta mantenerla en pie. Y si empeora, haz lo que puedas. No la dejes sola». Carolina asintió con los labios apretados. Las horas siguientes fueron una mezcla de nervios y ternura. Luna comenzó a agitarse. No comía, no bebía agua. Sus ojos perdían ese brillo que habían ganado en los días anteriores. «No te vayas, Luna, por favor», murmuró Carolina sentada junto a ella. Le puso un paño húmedo en la frente, le habló al oído, le acarició el cuello. En un momento, la yegua giró la cabeza y apoyó suavemente el hocico sobre su regazo. Carolina cerró los ojos y las lágrimas se le escaparon sin aviso. No sabía exactamente por qué lloraba, si era por Luna, o por lo que representaba, o por todo lo que había callado, pero no se contuvo, y Luna, sin moverse, la acompañó.
Cuando María Eugenia regresó, ya con los medicamentos, encontró a ambas así, la hija en el suelo, con la yegua apoyada sobre ella, como dos almas rotas encontrándose en el mismo silencio. «Vamos a salvarla», dijo con firmeza dejando la bolsa sobre la mesa de trabajo. «No vamos a rendirnos todavía». Aplicaron las inyecciones con cuidado, limpiaron la herida de nuevo. María Eugenia no dejó que Carolina viera cómo exprimía el pus ni cómo retiraba el tejido muerto, pero sí dejó que sostuviera la cabeza de Luna, que la mirara, que le hablara. Al terminar, Carolina estaba agotada, no solo del cuerpo, del alma, pero había una paz extraña en todo eso, como si por fin tuviera algo claro. No estaba cuidando solo a un animal. Estaba recuperando algo que se le había ido sin darse cuenta. Esa noche, en la cocina, Carolina tomó 2 platos y sirvió la cena sin que su madre lo pidiera. María Eugenia se sentó sin decir nada, pero por dentro algo se ablandaba. «Gracias por ayudarme con ella», dijo Carolina sin levantar la vista. «No es solo por ella», respondió su madre. «Es por ti». Se quedaron comiendo en silencio, pero esta vez era un silencio distinto, no incómodo, no forzado. Era el tipo de silencio que aparece cuando ya no hace falta decirlo todo. Y así, con una yegua dormida en el granero y una hija que volvía poco a poco a la vida, el rancho El Roble Viejo comenzaba a despertar también. El calor apretaba ese mediodía y las chicharras cantaban como si compitieran por quien hacía más ruido. María Eugenia barría el porche con movimientos lentos, la escoba arrastrando polvo seco y hojas sueltas. Carolina estaba en el granero, como ya era costumbre, limpiando a Luna y cambiando su venda, con el mismo cuidado que una enfermera de hospital. Entonces se escuchó el motor de una camioneta vieja. El ruido era inconfundible, el rugido áspero del Chevrolet verde botella de don Tomás. María Eugenia se enderezó y dejó la escoba apoyada contra la pared. «Ya era hora», murmuró. Don Tomás bajó del vehículo con su paso pausado, ese que siempre parecía arrastrar algo invisible. Sombrero en la cabeza, camisa de mezclilla arremangada y un gesto serio que no decía mucho, pero decía todo. «Buenos días, Eugenia», saludó tocándose el ala del sombrero. «Tomás», respondió ella seca pero cordial. «¿Qué te trae por aquí?» Pasaba por el camino viejo y vi huellas frescas de caballo. Pensé que era raro, porque tú ya no tienes ninguno. María Eugenia no respondió de inmediato. Lo miró con una ceja levantada. «¿Desde cuándo revisas mis huellas?» «No tus huellas, las del campo. Uno conoce sus tierras». Tomás la miró un instante en silencio, como si esperara que ella completara la frase, como si supiera algo. «¿Y si te dijera que tengo una yegua herida en el granero?», dijo por fin. Los ojos de Tomás cambiaron apenas, un destello, como una chispa que se enciende cuando uno confirma una sospecha. ¿Y cómo llegó? Sola, una noche de tormenta. Tomás asintió lentamente, como si esa respuesta no le sorprendiera, pero tampoco le bastaba. ¿Puedo verla? ¿Para qué? Digamos que tengo curiosidad. Carolina salió justo en ese momento, con un balde en la mano. Se detuvo al ver al hombre en el porche. Tomás le dirigió un leve saludo. «Tú debes ser la hija», dijo. «Sí», respondió ella con desconfianza. «Usted es Tomás, vecino de por allá, del lado de los Robledo. Conozco este rancho desde antes de que tú nacieras». Carolina intercambió una mirada rápida con su madre. Luego, sin decir nada, dejó el balde y volvió al granero. «¿Y entonces?», insistió Tomás. «¿Puedo ver a la yegua o no?» «No es feria, Tomás, está herida y estamos cuidándola». El hombre dio un paso más cerca. «¿Tiene alguna marca?» «Ninguna». «¿Herraje?» «Tampoco». Tomás frunció el ceño, se quitó el sombrero y se lo pasó por la frente. «Hay rumores», dijo bajando un poco la voz, «de que alguien perdió una yegua hace unas semanas, en las faldas del cerro, una de cría fina. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Que no se pierde un animal así por accidente, y si apareció en tu terreno,
María Eugenia lo interrumpió. No apareció. Llegó sola, y si alguien la perdió, bien podría venir a buscarla. Hasta ahora nadie lo ha hecho. Tomás no discutió. Se puso el sombrero y dio media vuelta. Solo ten cuidado, Eugenia. A veces, lo que llega solo viene con historia. María Eugenia lo vio alejarse, subir a su camioneta y desaparecer en una nube de polvo por el camino de terracería. Luego entró al granero. Carolina estaba acariciando a Luna, que se mantenía recostada, pero más alerta. ¿Qué quería ese hombre?, preguntó Carolina. Saber de dónde vino Luna. ¿Y por qué le importa? Porque tal vez sabe algo que nosotras no. Carolina bajó la mirada, inquieta. La idea de que alguien pudiera venir a reclamar a Luna la incomodaba más de lo que quería admitir. ¿Y si alguien la busca? ¿Y si tiene dueño? Entonces tendremos que decidir si la entregamos o no. La frase quedó flotando en el aire. Esa noche, mientras Luna dormía y el rancho parecía más quieto que nunca, Carolina no podía dejar de pensar en las palabras de Tomás. ¿Y si la historia de Luna no era tan simple como creían? ¿Y si detrás de su llegada había algo más oscuro? Por primera vez desde que la encontró, sintió miedo de perderla. Y también, por primera vez, entendió que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para protegerla, aunque eso significara enfrentar a quien fuera que apareciera con reclamos o verdades que no estaban listas para oír. El sol caía lento sobre el rancho cuando don Tomás regresó, esta vez sin avisar. Carolina lo vio desde la ventana de la cocina, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada y siguió partiendo papas. María Eugenia, en cambio, dejó lo que tenía entre manos y salió al porche. «Viene seguido para ser solo vecino», dijo con el mismo tono cortante de siempre. «Y tú hablas fuerte para alguien que tiene secretos», contestó Tomás, sin perder la calma. María Eugenia soltó una pequeña risa nasal, de esas que no llegan a los ojos. «¿Vas a seguir con lo de la yegua?» «No vengo a quitarte nada, Eugenia, solo a hablar. A veces uno carga cosas que no dice, pero igual pesan». Se dirigieron al corral, donde las gallinas picoteaban entre la tierra seca. No había nadie más. Carolina estaba en el granero y Luna dormía bajo la sombra. Tomás se apoyó en la cerca. María Eugenia se quedó de pie, cruzada de brazos. «Cuando yo era joven», empezó él, «conocí a un hombre que criaba yeguas en Zacatecas, de las buenas, de esas que no se venden ni se prestan. Un día una de sus mejores se perdió, así, sin más. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Nada, o tal vez mucho, porque la descripción coincide con Luna». María Eugenia lo miró con desconfianza. «¿Estás diciendo que crees que es la misma?» «No lo sé, pero hay algo raro en cómo llegó, en cómo se comporta, en cómo se quedó». Se hizo un silencio breve, como si el viento también estuviera escuchando. «Yo no creo en casualidades, Tomás», dijo ella al fin, «pero tampoco creo que todo tenga explicación». «¿Y si no fue casualidad?», insistió él. «¿Y si vino aquí por algo?» «¿Cómo qué? Tú sabes bien lo que quiero decir». María Eugenia lo miró fijo, no como alguien que escucha por primera vez, sino como alguien que lleva tiempo pensando lo mismo, pero se niega a decirlo en voz alta. «Tú conociste a mi esposo, Tomás. Sabes que aquí los animales siempre tuvieron un lugar. Él decía que eran parte de la familia. Cuando murió, todo eso se fue. Hasta ahora. Tal vez la vida te lo está devolviendo», dijo Tomás en voz baja. «De otro modo, ¿tú crees en esas cosas?» «Creo en los ciclos, en que todo lo que damos vuelve, aunque no como uno espera». María Eugenia bajó la vista. Sus dedos jugaban con una astilla del corral, como si no supiera qué hacer con tanta verdad. «Carolina ha cambiado desde que Luna llegó. Ya no es la misma. La veo despertar temprano, sonreír de vez en cuando, como si esta yegua le hubiera devuelto algo». Tomás asintió. «A veces no sabemos qué estamos perdiendo hasta que algo lo trae de vuelta». Se quedaron un rato en silencio, viendo el horizonte.
El sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Un silencio cómodo, de esos que solo se dan entre personas que se conocen de toda la vida, aunque ya no hablen tanto. ¿Y si alguien viene a reclamarla?, preguntó María Eugenia sin apartar la vista del campo. Entonces habrá que ver con qué intención. Pero tú ya decidiste quedártela, ¿no? Ella no respondió, pero tampoco hizo falta. Carolina no la dejaría ir, dijo al fin. Y yo no podría verla romperse otra vez. Entonces, si llega alguien, nos enfrentamos juntos. María Eugenia lo miró de reojo, no por la promesa, sino por el juntos. ¿Tú qué ganas con todo esto, Tomás? Nada, dijo él, y luego sonrió apenas. O tal vez algo que hace tiempo no tengo, compañía sincera. María Eugenia no dijo nada más. Volvió la vista al granero, donde una sombra se movía tras la ventana. Sabía que Carolina escuchaba, que esas palabras, aunque no fueran para ella, le llegaban igual. La noche cayó despacio sobre el rancho y la conversación quedó suspendida en el aire como una semilla a punto de caer. Porque Luna no solo había traído consigo misterio y heridas, también había abierto puertas que llevaban demasiado tiempo cerradas. Carolina revolvía cajones sin mucho propósito, como quien busca algo sin saber qué. Era domingo por la tarde y la casa tenía ese aire quieto de los días largos. Afuera, el viento soplaba suave y las ramas golpeaban apenas las ventanas. Luna dormía bajo el tejabán, ya con la herida menos inflamada, respirando con paz. El cajón que abrió en ese momento no lo había tocado desde que era niña. Estaba en la habitación de huéspedes, una de esas piezas donde se guardan cosas viejas y olvidadas. Fotos sueltas, papeles amarillentos, recibos, botones huérfanos, estampas de santos. Fue ahí donde apareció. Una fotografía en blanco y negro, doblada por la mitad y con los bordes gastados. En ella, un hombre joven, su padre, sonreía de lado, montado sobre una yegua clara. Detrás, un campo abierto, muy parecido al terreno donde ahora dormía Luna. Pero lo que heló a Carolina no fue la escena, fue la yegua. El mismo pelaje claro, la misma mancha blanca en la frente, incluso la postura erguida, elegante, como si supiera que estaba siendo retratada. Corrió a la cocina, donde María Eugenia tomaba café junto a la estufa. ¿Esta eres tú con papá?, preguntó Carolina, mostrando la foto con las manos temblorosas. Su madre apenas la miró, pero su rostro cambió de inmediato. Bajó la taza lentamente y tomó la imagen con cuidado. «Dios mío», murmuró. «¿Quién es la yegua?» «Se llamaba Esperanza. ¿Y por qué nunca me hablaste de ella?» María Eugenia respiró hondo, como si el solo recuerdo le pesara. «Fue la primera yegua que tu papá y yo criamos juntos. Él la adoraba. Decía que tenía algo distinto, como si entendiera lo que uno pensaba. ¿Y qué pasó con ella?» «Un día desapareció. Así nomás. Una mañana salimos a revisar el corral y ya no estaba. Buscamos por todas partes. Pensamos que alguien la había robado, pero nunca encontramos rastros. Tu papá quedó muy mal. Fue como perder a un hijo». Carolina se sentó despacio. El corazón le latía con fuerza. «¿No crees que...?» empezó a decir, pero no pudo terminar. «No», respondió su madre antes de que la frase saliera completa. «No puede ser la misma. Ya pasaron más de 20 años. Las yeguas no viven tanto. Pero se parece. Mucho. Demasiado», admitió María Eugenia bajando la vista. Se hizo un silencio espeso entre las dos. La foto quedó sobre la mesa, entre ambas, como si hubiera traído algo que estaba guardado muy adentro, cubierto de polvo y olvido. «¿Y si Luna no vino solo por ti o por mí?», dijo Carolina de pronto. «¿Y si también vino por papá?». María Eugenia no respondió. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Luna seguía dormida. El viento movía suavemente su crin, y una hoja seca cayó justo a su lado sin que ella se inmutara. «A veces pienso que la vida se acomoda cuando menos lo esperamos», dijo finalmente.
que hay cosas que nos regresan justo cuando ya no las buscamos, pero eso no significa que vengan sin motivo. Entonces, ¿sí crees que hay algo más con ella? Creo que Luna vino a cerrar algo, o a abrir algo nuevo. Carolina tomó de nuevo la foto. La comparó mentalmente con la imagen fresca de Luna, y entonces, como si algo se conectara dentro de ella, lo entendió. No se trataba de que fueran el mismo animal. Se trataba de lo que representaban, un ciclo, un puente, una segunda oportunidad. Esa noche, mientras Luna comía de su balde con normalidad por primera vez en días, Carolina se sentó a su lado y le mostró la foto. «Tal vez no seas Esperanza», le dijo en voz baja, «pero trajiste algo de ella, y por eso no te voy a dejar ir». La yegua levantó la cabeza como si entendiera, como si de alguna forma supiera que ese pasado que había llegado entre papeles viejos y silencios olvidados ahora formaba parte de su historia también. Y en el fondo, Carolina supo que nada sería igual después de esa imagen, porque los ecos del pasado, cuando resuenan fuerte, no vienen a llenar huecos, vienen a transformarlo todo. El primer cambio fue casi invisible. Nadie lo notó, ni siquiera Carolina. Fue una mañana cualquiera cuando se sirvió un café y, por primera vez, lo tomó completo, sin dejarlo enfriar, sin abandonarlo en la ventana. Después vinieron otros pequeños gestos. Salió al patio y regó las macetas secas. Se amarró el cabello con una liga limpia. Limpió sus botas con un trapo viejo. Detalles que, a simple vista, parecían insignificantes, pero para ella eran enormes. María Eugenia la observaba en silencio. No decía nada, pero en su interior sentía una mezcla de alivio y miedo, porque cuando algo herido empieza a sanar, uno nunca sabe si realmente va a levantarse o si es solo una ilusión. Esa tarde, Carolina fue al pueblo con su madre. No entró a la tienda ni saludó a nadie, pero se bajó de la camioneta. Caminó, miró las calles donde jugaba de niña y cuando regresaron fue directo al granero. Luna la esperaba, como siempre, con los ojos atentos. «¿Sabes qué hice hoy?», le dijo mientras la cepillaba. «Me detuve frente a la panadería y por un momento quise entrar solo para oler el pan dulce». Luna movió las orejas. Carolina sonrió. «No entré, pero fue un buen intento, ¿no?». Cada día la rutina se hacía más sólida. Se levantaba con el sol, preparaba avena para Luna, le cambiaba el agua, limpiaba el establo. Y por las tardes, después de comer, se sentaba junto a ella con un libro, aunque rara vez lo abría. Le bastaba estar ahí, sentir que tenía propósito, que su tiempo servía para algo. Una tarde, mientras acomodaba unos costales, encontró una caja de colores olvidada. Eran crayones viejos, gastados, algunos rotos. Se los llevó a la habitación, sacó una libreta con hojas en blanco y sin pensarlo mucho, empezó a dibujar. Primero fue Luna, luego el rancho, después la silueta de su madre en el porche. Y cuando terminó, sintió algo que hacía meses no conocía: orgullo. No por el dibujo, por haberlo intentado. Esa misma noche, al ver la libreta abierta en la mesa, María Eugenia la miró con sorpresa. «¿Volviste a dibujar?». Carolina asintió, sin levantar la vista. «Hace años que no lo hacía. Siempre fuiste buena». «Me había olvidado». «No, solo lo habías guardado». Hubo un silencio cálido entre las dos. María Eugenia tomó la libreta, pasó las páginas y se detuvo en el retrato de Luna. «Tiene la misma mirada», dijo en voz baja, «esa que te hace pensar que guarda secretos». Carolina asintió. «Tal vez por eso me entiende». «¿Y tú a ella?». «Más de lo que quisiera». En la madrugada, cuando el cielo apenas se teñía de azul, Carolina salió con una manta y se sentó en el corral. Luna se le acercó y le apoyó suavemente el hocico en el hombro. Fue la primera vez que lo hacía sin que Carolina la buscara. «Gracias por quedarte», susurró, acariciando su cuello. «Por no rendirte, como yo casi lo hice». Y ahí, en medio del silencio,
Entre el frío del amanecer y el calor de ese cuerpo tibio, Carolina entendió que su dolor no se había ido, solo se había transformado. Ya no era una sombra que la consumía, ahora era un surco, por donde algo nuevo empezaba a crecer. Los días siguientes fueron más ligeros. Pintó los marcos de las ventanas, preparó pan de elote, limpió un viejo baúl con cartas de su abuela. Cosas simples pero llenas de sentido. Y aunque aún había noches en que despertaba con lágrimas, ya no le temía al espejo, ya no evitaba su reflejo. Porque al ver a Luna cada mañana sabía que si ella podía sanar, entonces tal vez también ella. Y así, con pasos pequeños, Carolina empezó a salir de la oscuridad. No con un grito, no con un milagro, con gestos cotidianos, con tierra bajo las uñas, con dibujos mal hechos y palabras susurradas a una yegua que llegó cuando más lo necesitaba. El primer comentario llegó en la tienda de abarrotes, mientras María Eugenia esperaba su turno para pagar. Fue doña Lupita, la de los quesos, quien lo soltó entre murmullos. Dicen que la yegua que tienes en tu rancho es robada o brava. María Eugenia apenas giró la cabeza, no contestó. Pagó su bolsa de arroz, sus frijoles y salió sin mirar atrás. Pero en el camino a casa apretó el volante con fuerza. Ya se lo imaginaba, la lengua larga de un par de vecinos y el resto del pueblo repitiendo lo que no sabían. Al día siguiente, Carolina fue al mercado por unas hierbas. Al pasar frente al puesto de frutas, un niño señaló su blusa manchada de heno y preguntó en voz alta: ¿Eres la que cuida al caballo loco? La mamá del niño lo regañó en voz baja, pero la mirada que le lanzó a Carolina fue más fuerte que cualquier palabra, como si, en lugar de fruta, cargara con algo podrido. «No hagas caso», le dijo María Eugenia esa tarde, al verla llegar con la cara tensa. «El pueblo siempre habla, con razón o sin ella, pero no saben lo que Luna ha hecho por mí», respondió Carolina frustrada. «No entienden. Y no lo van a entender. No todos». Los días siguientes, los comentarios crecieron. Alguien dijo que la yegua había matado a un potro en otro rancho, que se escapó de una subasta clandestina, que su antiguo dueño había muerto en un accidente y que desde entonces estaba maldita. Todo era absurdo, pero el miedo, aunque absurdo, se propaga rápido. Don Tomás fue el único que se atrevió a dar la cara. Una tarde se presentó en el rancho con una bolsa de manzanas. «Te las traje para Luna», dijo, «y para decirte que no estás sola». «¿Tú también escuchaste los chismes?», preguntó María Eugenia, cruzada de brazos. «Claro, todos lo escuchamos, pero yo también he visto cómo esa yegua ha cambiado a tu hija. Y eso, Eugenia, no lo inventa ningún rumor». María Eugenia respiró hondo. Tomás se quedó un rato más, sentado junto al corral. Vio cómo Luna comía despacio, tranquila, con la misma nobleza de siempre. No había nada de brava en ella, solo cicatrices. «Si alguien viene a reclamarla», dijo Tomás, sin terminar la frase. «Que lo intenten», respondió Carolina desde la puerta del granero. «No se la van a llevar». Su voz tenía firmeza. Y algo más. Algo que no había estado ahí hacía semanas. Decisión. Esa noche el viento cambió. Un aire más frío, más denso, como si la tensión se hubiera instalado en el rancho. María Eugenia preparó café sin azúcar, su forma de mantenerse alerta. Carolina se quedó dormida junto a Luna, como si esperara que algo pasara. Y aunque no hubo golpes en la puerta ni extraños rondando, ambas sabían que el conflicto ya estaba ahí. No con armas ni demandas, con susurros, con miradas, con miedo. «Van a venir», dijo Carolina al amanecer. «Tal vez no hoy, pero vendrán». «Entonces nos preparamos», respondió su madre, «porque esta vez no vamos a dejar que nos quiten nada». El pueblo hablaba, inventaba, señalaba, pero en el fondo ni una sola de esas voces sabía lo que de verdad pasaba dentro de ese granero, ni lo que Luna significaba, y tal vez por eso, justo por eso, no la entendían.
porque la yegua no solo era un animal herido, era un reflejo, un símbolo, un pedazo del pasado que había regresado no para atormentar, sino para sanar. Pero los que viven dormidos no siempre entienden cuando alguien empieza a despertar, y Carolina, después de todo, estaba empezando a abrir los ojos, aunque a otros les incomodara, aunque no supieran por qué. El sábado amaneció con cielo despejado y olor a campo recién mojado. María Eugenia salió temprano al mercado con Tomás, dejando a Carolina a cargo del rancho. Era una de esas mañanas en las que todo parecía en calma. Luna comía tranquila, el viento era suave y el sol no quemaba todavía. Carolina aprovechó para abrir el corral. Luna ya caminaba mejor y podía estirar un poco las patas. Le puso la cuerda larga y la dejó pastar entre los árboles cercanos bajo su mirada atenta. Estaba sentada en un tronco viejo, leyendo cuando escuchó las risas. Volteó y vio a dos niños corriendo por el camino de terracería que pasaba junto al rancho. Eran los hijos de Celia, una señora del pueblo. Uno de ellos, el más pequeño, se separó del hermano y se acercó a la cerca, curioso. ¡Mira! ¡Un caballo!, gritó con emoción. Carolina se levantó de inmediato. «No te acerques mucho», advirtió con voz firme pero tranquila. Pero el niño, en su emoción, metió la mano entre los barrotes y agitó una rama. Luna levantó la cabeza, nerviosa. La rama rozó su lomo y entonces todo cambió en segundos. La yegua relinchó con fuerza, se sacudió, dio un tirón inesperado y se soltó de la cuerda. Salió corriendo, el niño se asustó, tropezó al intentar alejarse y cayó de espaldas contra las piedras. Carolina corrió sin pensar. Luna se detuvo unos metros más adelante, aún alterada, pero sin intención de atacar. Carolina la alcanzó, la sujetó y le habló con calma. La yegua respiraba agitada, pero ya no se movía. El niño lloraba, agarrándose el brazo. «¿Estás bien?», preguntó Carolina, arrodillándose a su lado. El hermano mayor llegó corriendo, con la cara desencajada. «¡Mi hermano se golpeó!». «No se preocupen, voy a ayudarlo», dijo Carolina, sacando su celular para llamar a su madre. «Pero díganle a su mamá que venga al rancho. Ya». Media hora después, María Eugenia llegó en la camioneta. Celia no tardó en aparecer, con el rostro tenso y una expresión entre susto y rabia. «¿Qué pasó aquí?», exigió saber. «Fue un accidente», dijo Carolina. El niño se acercó demasiado. Luna se asustó. «Mi hijo está herido», se golpeó el brazo, «pero ya está mejor, no hubo fractura», respondió María Eugenia. «Ya hablamos con el médico del pueblo. No fue grave». Celia se cruzó de brazos, sin bajar la voz. «Lo que no es grave es que tengan a ese animal suelto. Les dije desde el principio que era peligroso». «No está suelta», contestó Carolina firme. «Estaba bajo control». El niño se acercó sin permiso. «Es una bestia salvaje. Tarde o temprano va a hacerle daño a alguien más». «Ya basta, Celia», interrumpió María Eugenia con voz cortante. «Fue un accidente, como los que pasan todos los días. No tienes derecho a venir aquí a levantar falso juicio». La mujer apretó los labios y agarró a su hijo de la mano. «Voy a hablar con los otros vecinos. No soy la única preocupada». Y sin más, se marchó, dejando una nube de polvo tras sus pasos. El silencio cayó de golpe. Carolina acariciaba el cuello de Luna, que ya estaba más tranquila. «Yo tenía cuidado», dijo en voz baja, sintiéndose culpable. «Lo sé», respondió María Eugenia. «Pero este pueblo ya tenía miedo. Esto solo fue el pretexto que necesitaban». Esa noche nadie durmió bien. Carolina se quedó junto a Luna, revisando cada movimiento, cada respiro. María Eugenia escribió en una libreta, como si con palabras pudiera detener lo que ya se venía, porque lo sabían. Después del accidente, nada volvería a ser igual, y no por lo que pasó, sino por lo que otros estaban dispuestos a creer. El aire olía a tormenta otra vez. No había lluvia, pero las nubes estaban bajas, como si la tierra respirara con más fuerza.
María Eugenia revisaba el granero sola, mientras Carolina dormía dentro de la casa. Luna ya comía con normalidad, y sus ojos, aunque aún cansados, tenían ese brillo constante que había cautivado a ambas. Había decidido limpiar la silla de montar, no porque fuera a usarla pronto, sino porque algo dentro de ella necesitaba poner orden. Sacó el cuero empolvado del rincón más oscuro del cobertizo, lo sacudió y se sentó con una manta y un trapo húmedo. Mientras frotaba, notó una costura levantada en el borde interior del asiento. No era nuevo, pero algo en esa parte parecía mal hecha, como si hubiera sido remendada a prisa. Con la punta del cuchillo la abrió con cuidado, y entonces lo sintió, algo dentro. Metió los dedos, con el corazón latiendo raro. Sacó un pequeño sobre, arrugado y amarillento. No tenía remitente, solo una palabra escrita a mano: perdón. Lo sostuvo unos segundos sin moverse. Luego, sin pensarlo más, lo abrió. Adentro, una hoja doblada varias veces. Las letras eran firmes, en tinta azul, de alguien que no escribía seguido, pero tenía mucho que decir. Leyó en silencio, una vez, luego otra, y una tercera vez, más lenta. Cada palabra era un golpe directo al pecho. Cuando terminó, no supo si guardarla o quemarla. Pero lo que sí supo fue esto: Luna no había llegado al rancho por casualidad. Entró a la casa con pasos firmes. Carolina ya estaba despierta, en la cocina, revolviendo café con la cuchara. ¿Qué pasó?, preguntó al verla tan seria. María Eugenia le extendió la hoja. Encontré esto en la silla de montar. Carolina la leyó despacio. La carta era breve, pero intensa. Si estás leyendo esto, es porque Luna llegó a donde debía. No supe cómo cuidarla, ni cómo cuidar a nadie, si soy honesto. Me fui sin despedirme porque no podía soportar lo que se convirtió mi vida. Luna fue lo único que no me falló. Si está contigo, es porque el destino la regresó a un lugar que conoció la bondad. Perdóname por no haber sido lo que debí ser para ella. Y si puedes, déjala quedarse. Tal vez en tu rancho encuentre la paz que yo no supe darle. Carolina levantó la vista con los ojos húmedos. ¿Quién escribió esto? No lo sé, respondió su madre, pero alguien que conocía este lugar, o al menos sabía lo que representaba. ¿Y si fue alguien que conoció a papá? Puede ser, aunque la letra no me es familiar. ¿Y qué vamos a hacer? María Eugenia tomó la hoja, la dobló con cuidado y la guardó en su bolsillo. Nada, Luna ya está aquí. La carta solo confirma lo que tú y yo ya sabíamos. ¿El qué? Que ella no vino por error. Carolina asintió en silencio. Ese día, la lluvia finalmente llegó. Fina, constante, como si el cielo lavara todo lo que el tiempo había acumulado. Luna se mantuvo tranquila, y por la tarde, Carolina volvió a cepillarla con más delicadeza que nunca. Alguien te quiso, pero no supo cómo, le susurró. Pero aquí sí sabemos, y no te vamos a fallar. María Eugenia desde la ventana las observaba. En su mano la carta temblaba un poco, no por el frío, sino porque las palabras que había leído no eran solo confesión, sino advertencia. Alguien había enviado a Luna con intención, y aunque el mensaje hablaba de paz, también dejaba una puerta abierta a algo más, y en su interior un presentimiento se afianzaba. Esa historia aún no estaba completa. La carta no dejaba de dar vueltas en la cabeza de María Eugenia. Esa letra temblorosa, esas palabras entre culpa y súplica. Había algo más ahí, algo que no se había dicho, pero que ella sentía en la piel. Esa noche, mientras Carolina dormía, fue al baúl de madera que tenía guardado en su cuarto desde hacía décadas. Sacó una caja de cigarros antiguos, llena de papeles, fotos rotas y postales sin fecha. Buscó con cuidado hasta que encontró lo que temía encontrar. Una carta, muy parecida, escrita muchos años atrás, con la misma tinta azul. La firma era la misma, R. El corazón le dio un vuelco. Respiró hondo, se sentó en la cama y por primera vez en años volvió a pensar en Ricardo.
Él había sido su primer amor, antes incluso de conocer a su esposo, joven, impetuoso, terco. Se habían amado con furia de pueblo, con cartas escondidas y paseos a caballo bajo la luna. Pero un día, él se fue, sin aviso, sin promesas, solo una última carta como despedida. Lo que pocos sabían, y lo que ella nunca dijo, era que antes de marcharse, Ricardo le había dejado algo, una yegua, una potranca que había criado con sus propias manos y que juraba era su mejor parte. «Cuídala como me cuidarías a mí», le había dicho en voz baja, la última vez que se vieron. María Eugenia cumplió durante un tiempo, pero la vida cambió. Llegaron las obligaciones, el amor se volvió otra cosa y la potranca desapareció. Un día, sin más, no volvió al corral. Ahora todo tenía sentido. Luna no solo era un símbolo, no solo un animal herido, era un lazo que cruzaba décadas, un testigo del pasado, tal vez hija, tal vez nieta de aquella potranca, tal vez criada por Ricardo, y ahora, de vuelta, con un mensaje que hablaba de redención. A la mañana siguiente, Carolina la encontró en la cocina, mirando por la ventana con la carta abierta sobre la mesa. ¿Otra vez con eso? Carolina, necesito contarte algo. La joven se sentó frente a ella sin saber qué esperar, y su madre, con voz firme pero cargada de años, le contó todo, desde Ricardo hasta la potranca perdida, desde el trato inconcluso hasta esa sensación constante de deuda sin pagar. ¿Y crees que Luna viene de esa potranca? No tengo cómo saberlo con certeza, pero lo siento. «¿Aquí?», dijo llevándose la mano al pecho, como si la vida me estuviera diciendo: «Aquí está lo que perdiste, pero ahora es tu hija quien lo necesita». Carolina no respondió de inmediato. Miró la carta otra vez. Pensó en Luna, en cómo la había sentido suya desde el primer momento. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó al fin. «Nada», respondió María Eugenia. «Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora te toca a ti». «¿A mí?» «Sí, si esto es parte de una historia vieja, entonces tú eres la nueva parte, la que puede cerrar el ciclo». Esa tarde, Carolina volvió a sentarse junto a Luna, pero esta vez con una nueva conciencia. Ya no era solo su salvadora, era un pedazo de historia familiar, un eco del pasado, un lazo que cruzaba generaciones. Y aunque no había pruebas, ni papeles, ni ADN, había algo más fuerte que todo eso, la certeza, esa que nace en el instinto, la que uno no puede explicar, pero tampoco negar. Y así, con una carta vieja y un amor que se negaba a morir del todo, madre e hija se acercaron un poco más, no por lo que sabían, sino por lo que compartían, porque algunas verdades no se gritan, se viven. Y Luna, sin saberlo, había traído consigo la más grande de todas. La lluvia llegó sin aviso, como suele pasar en las tierras de Aguascalientes. Primero una brisa húmeda, luego el cielo gris y al final la cortina de agua cayendo con fuerza sobre los techos, la tierra, el alma. Carolina estaba en el granero, junto a Luna, cuando escuchó el motor de una camioneta que se detenía frente al portón del rancho. Salió corriendo bajo la lluvia, con el corazón encogido. Sabía que ese día llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Del vehículo bajó un hombre alto, con botas sucias y sombrero negro. No se presentó con rodeos. «Busco a la yegua Clara que llegó hace unas semanas. Me dijeron que está aquí». María Eugenia salió detrás de Carolina con el rostro duro, sin una pizca de cortesía. «¿Y tú quién eres para venir a exigir?» «Soy Esteban. Ella era de mi tío. Él murió hace un mes. Luna escapó de su potrero la noche del entierro. Tenía miedo, estaba desorientada, siempre fue nerviosa con los cambios. Desde entonces la buscamos». Carolina sintió un nudo en el estómago. «¿Y por qué hasta ahora vienes? No sabía que había llegado hasta acá. El pueblo habla. Dicen que tienen una yegua herida, parecida a la nuestra. Seguí los comentarios. Y aquí estoy». «¿Y tienes pruebas?», intervino María Eugenia. El hombre sacó una foto.
Era Luna, sin duda. Más joven, en un establo, llevaba la misma mancha blanca en la frente, el mismo brillo en los ojos. No había error. Carolina dio un paso atrás. Sentía que todo el peso del mundo se le venía encima. Esteban guardó la foto y habló más suave. «Mira, no vengo a causar problemas, pero esa yegua era lo único que mi tío cuidaba como si fuera familia. Me dolería dejarla ir sin intentar traerla de vuelta». María Eugenia lo miró con desconfianza, pero no respondió. «Carolina sí. ¿Y la vas a encerrar de nuevo? ¿La vas a llevar donde huyó con miedo?» «No, tengo un potrero más amplio, seguro. Puedo cuidarla bien». «Ella me salvó», dijo Carolina con la voz quebrada. «No sabes lo que significa para mí». Esteban bajó la mirada. No era un hombre insensible, pero tampoco parecía dispuesto a soltar lo que consideraba suyo. «No la voy a obligar, pero es mía legalmente. Si tú decides quedártela, haré lo que tenga que hacer, pero prefiero que lo hablemos, no que lo peleemos». Carolina sintió cómo la lluvia le calaba hasta los huesos. Se giró hacia Luna, que asomaba el hocico desde el granero tranquila, como si también esperara su decisión, y entonces lo supo. Era eso lo que más le dolía. No que Luna pudiera irse, sino tener que elegir si quedarse con ella o enfrentar otra vez la posibilidad de perder algo que amaba. «No sé si puedo», le dijo a su madre en voz baja. «No sé si puedo verla partir». «Tú no eres la misma que llegó hace un mes, Carolina. Ya no huyes, no te rompes al primer golpe. Esa fuerza también te la dio Luna, pero ahora te toca a ti demostrarla». Carolina cerró los ojos, respiró hondo y caminó hacia Esteban. «No me voy a quedar con lo que no es mío», dijo, firme. «Pero necesito saber que ella va a estar bien, que no la vas a usar, que no la vas a encerrar otra vez». Esteban asintió, sin dudar. «Te lo prometo». Entonces Carolina tragó saliva. «Déjame despedirme». Entró al granero. Luna la esperaba. La acarició con las dos manos, llorando en silencio. «No sé qué hiciste en mi vida, pero la cambiaste. Me devolviste a mí misma. Y eso nunca te lo voy a poder pagar». Luna relinchó, suave, como si lo entendiera. María Eugenia apareció en la puerta, con los ojos húmedos también. No dijo nada, solo la abrazó. Carolina salió con la cabeza en alto. Esteban condujo a Luna hasta la camioneta con cuidado. Ella no opuso resistencia. La lluvia seguía cayendo, fina, persistente, como si el cielo supiera que algo se estaba cerrando. Pero Carolina, aunque rota por dentro, sabía una cosa: no era la misma. Y aunque Luna se fuera, la fuerza que le dejó ya no la perdería. Carolina no durmió esa noche. Se quedó sentada en la cama, con la mirada fija en la ventana empañada por la llovizna. Su cabeza era un torbellino de imágenes. Luna alejándose bajo la lluvia, la mirada de Esteban, la promesa silenciosa de que algo en ella iba a romperse si dejaba que se la llevaran. Amaneció con los ojos secos, pero el alma revuelta. Bajó las escaleras, cruzó la cocina en silencio y salió al patio. María Eugenia ya estaba ahí, preparando café. «¿Decidiste algo?», preguntó sin mirarla. Carolina tardó un segundo. Luego respondió con firmeza: «No me voy a ir y tampoco voy a dejar que se la lleven». María Eugenia solo asintió. No le dio un discurso ni un consejo. Solo sirvió 2 tazas de café y se quedó en silencio, como si también supiera que esa decisión marcaba un antes y un después. Esteban volvió al día siguiente, pero esta vez no venía solo. Traía a su esposa, una mujer de rostro amable, y en la parte trasera de la camioneta, a Luna, de vuelta. La escena fue tan inesperada que Carolina se quedó sin palabras. «No puedo forzar esto», dijo Esteban, bajando con la cabeza gacha. «Luna no comió en todo el día. No quiso salir del rincón del establo. Hoy en la madrugada relinchó sin parar. Mi esposa dijo que tenía que traerla de regreso, que ese animal ya no era nuestro». Carolina se acercó despacio. Luna bajó la cabeza y la rozó con el hocico,
como si nunca se hubiera ido. Ella ya eligió, dijo Esteban, casi en susurro. Y creo que yo también tengo que aprender a soltar. María Eugenia salió del porche y observó la escena con los ojos entrecerrados. Lo justo es justo, dijo. No todos lo entienden, pero tú sí. Esteban no respondió. Solo volvió a su camioneta. Antes de subir se volteó. Hay muchos allá afuera que no van a estar de acuerdo con esto. Pero eso ya no es mi problema. Al correr la noticia de que Luna había regresado al rancho, el pueblo estalló. Algunos vecinos murmuraban en las calles, otros se limitaban a lanzar miradas duras cuando Carolina cruzaba por la plaza o entraba al mercado. Nadie le decía nada de frente, pero el rechazo era evidente. ¿Tú crees que vale la pena pasar por esto?, le preguntó María Eugenia una tarde. Carolina no dudó. Sí, porque por primera vez no me estoy escondiendo. Hubo quienes la defendieron en voz baja. Doña Chayo, la costurera, le dejó una bolsa de pan recién horneado con una nota. No dejes que te quiten lo que es tuyo. Un grupo de niños se acercó un día al rancho a pedirle permiso para dibujar a Luna. Las voces no eran todas en su contra, solo que las otras gritaban más. Una mañana, Carolina encontró un letrero clavado en la cerca del rancho. Era una hoja arrugada, escrita con marcador negro. Ese animal no pertenece aquí. Háganlo desaparecer antes de que lo hagamos nosotros. Temblando, se lo llevó a su madre. Ahora sí se están pasando, dijo María Eugenia rompiendo la hoja con rabia. Ya no son solo chismes, esto es amenaza. Carolina, por primera vez, no lloró. No se escondió. Se puso su rebozo, agarró una pala y salió al terreno. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó su madre. Levantar la cerca, respondió. Que se vea que aquí no nos dejamos. Esa misma tarde reforzó el corral, marcó el terreno, limpió el granero y pintó un letrero nuevo. Aquí vive Luna, aquí vive la que se quedó. Al anochecer, cuando todo estaba en silencio y el campo olía a leña húmeda, Carolina se sentó junto a Luna, como tantas veces antes. Yo también huí mucho tiempo, le dijo acariciándola, del dolor, de mí, de todo lo que no supe enfrentar, pero ya no. Luna se echó a su lado. Su cuerpo grande y cálido era una presencia familiar, como una amiga que no hablaba, pero escuchaba mejor que nadie. Si vienen otra vez, los voy a mirar a los ojos, porque no voy a dejar que nadie me quite lo que me devolvió la vida. Esa noche Carolina durmió tranquila por primera vez, no porque los problemas hubieran terminado, sino porque había elegido su lugar. Permanecer, a pesar del miedo, a pesar del juicio, a pesar de todo. Y ese acto, silencioso pero firme, fue su verdadera victoria. Fue en una tarde calurosa, mientras Carolina recogía estiércol del corral y María Eugenia la observaba desde el porche, cuando se soltó la frase que lo cambiaría todo. ¿Y si no solo fuera Luna? Carolina la miró con la frente sudada y la pala en mano. Como que no solo Luna. Este rancho tiene espacio, tiene historia, tiene vida, y ya no podemos dejarlo morir. La idea no era nueva. María Eugenia la había rumiado en silencio durante noches enteras, entre recuerdos y tazas de café. Pero decirla en voz alta era otra cosa, era darle forma. ¿Te refieres a más animales? Sí, los que nadie quiere, los que la gente deja tirados en la carretera, los que ya no sirven. Carolina bajó la pala, el corazón le latía más rápido. Un refugio, un hogar, corrigió María Eugenia. Un lugar para sanar, y en ese momento, sin firmar papeles, sin pedir permisos, sin discursos, nació algo nuevo entre las dos. La noticia corrió despacio, como suelen hacerlo las cosas que valen la pena. Primero fue un perro viejo que don Tomás encontró atado a un poste. Luego, una burra flaca que apareció sola en el camino al río. Después, un becerro cojo que una familia del pueblo ya no podía alimentar. El rancho se fue llenando poco a poco, pero no solo de animales, también de sentido. Carolina le construyó una sombra al becerro,
María Eugenia diseñó un espacio para el perro junto a la cocina. Don Tomás ayudó con la cerca nueva. Y Luna parecía entender que ahora no era solo sobreviviente, sino anfitriona. «Mira nada más», decía María Eugenia una tarde, viendo al burro comer. «Parece que hasta el campo está más verde». «Es porque ya no estamos vacías», respondía Carolina. «¿Cómo se va a llamar todo esto?», preguntó Tomás, mientras ayudaba a clavar un letrero en la entrada del rancho. «No lo sé», respondió Carolina. «¿Y si le ponemos el refugio de Luna?». María Eugenia la miró con una sonrisa breve. «No se me ocurre nombre mejor». Así quedó. La noticia del refugio se regó como polvo al viento. Algunos vecinos donaron costales de alimento, otros traían animales con miedo y culpa. No todos aprobaban, pero muchos empezaban a entender. Incluso los niños regresaron. Traían zanahorias, dibujaban a Luna, leían cuentos en voz alta a los animales como si fueran sus amigos. Y una mañana, en la puerta del corral, Carolina se detuvo en seco al ver a una niña de trenzas largas acariciando al perro viejo que antes no dejaba que nadie se acercara. «Se llama Gaspar», dijo la niña sin levantar la vista. «Ya no le tiembla tanto la patita». Carolina tragó saliva. El corazón se le apretó. Entonces Gaspar también está sanando. Una tarde, mientras revisaban la cerca trasera, Carolina encontró una caja enterrada entre dos piedras. Era vieja, con el metal oxidado. Al abrirla, descubrió un collar de cuero con una placa casi borrada. Tenía las iniciales RE. Se lo llevó a su madre sin decir nada. «Ricardo Eugenio», susurró María Eugenia. Era de su primer caballo. Ese collar estuvo aquí todo este tiempo. Lo colgaron en la entrada del granero, no como un adorno, como un símbolo de los inicios, de las promesas inconclusas, de lo que se transforma. Esa noche, Carolina y su madre cenaron juntas sin prisas, sin silencios pesados. Ya no había tensión entre ellas, había complicidad, había propósito. «Nunca creí que esto sería posible», dijo Carolina. «Yo tampoco. Pero Luna lo hizo, y tú también». Y fue verdad, porque no era solo un refugio de animales, era un refugio para ellas mismas. Una semana después llegó una carta por correo. Era anónima. Dentro, una hoja escrita a mano con letra conocida. «Gracias por no rendirse. Luna está donde siempre debió estar, y ustedes también». No tenía firma, pero no hacía falta. Carolina leyó la carta una y otra vez. Luego la colocó junto al letrero del rancho, bajo un cristal. Porque a veces sanar no es volver al pasado, es construir algo con lo que quedó. Y ese rancho, que un día estuvo lleno de silencio, ahora era un lugar donde los rotos encontraban refugio, donde el dolor no se escondía, se compartía, se transformaba. Donde quedarse se volvió el acto más valiente de todos. Fue Carolina quien leyó el mensaje primero. Lo encontró una mañana en la computadora vieja del rancho cuando revisaba la cuenta del refugio. El asunto decía: «Quiero ayudar». El texto era breve, directo. «Hola, me llamo Sofía. Tengo 24 años. Soy estudiante de veterinaria y busco un lugar donde pueda aportar. No tengo mucho, pero tengo tiempo, ganas y respeto por los animales. Si me dan la oportunidad, puedo ir a ayudar, aunque sea solo por un tiempo. Gracias». Carolina lo leyó 2 veces. Luego se lo mostró a su madre que, como siempre, frunció el ceño al primer impulso. «¿Una forastera aquí?», dijo María Eugenia. «¿Y si viene con ideas raras? ¿Y si no aguanta el ritmo? ¿Y si sí?», respondió Carolina. «No perdemos nada con intentarlo». 2 días después, Sofía llegó. Mochila al hombro, cabello rizado recogido con una pañoleta y sonrisa amplia que no disimulaba los nervios. Venía de León, Guanajuato, con ganas de aprender y el alma abierta. El primer día fue una mezcla de torpeza y entusiasmo. Sofía tropezó con el balde del burro, se asustó con un gallo que le brincó encima y llamó Caballito al potrillo rescatado.
pero no se quejó, ni una sola vez. Terminó sudada, con la cara manchada de tierra, y feliz. «Tiene buena energía», dijo Carolina esa noche. «Contagia algo que hacía falta aquí. Veremos cuánto le dura», respondió su madre, aunque con menos dureza de lo habitual. Sofía se adaptó rápido. Aprendió los nombres de todos los animales en 2 días, preparaba papilla para Gaspar sin que se lo pidieran, y por las tardes organizaba los utensilios como si llevara años ahí. Con Sofía en el rancho, todo empezó a cambiar de forma sutil. Puso música mientras limpiaban, organizó turnos para las tareas, propuso una bitácora para anotar el comportamiento de los animales. ¿Y eso para qué?, preguntó María Eugenia al verla escribir. «Para conocerlos mejor. Cada uno tiene su ritmo, sus días buenos y malos, como nosotros». Carolina observaba en silencio. Había algo en esa joven que le recordaba a ella misma antes de la tormenta. No en los gestos, sino en el fondo, ese deseo de pertenecer, de hacer algo que valga la pena. Una tarde, Carolina la encontró sentada junto a Luna dibujando. «No sabía que te gustaba pintar», le dijo. «No lo hacía desde niña, pero este lugar me inspira. Es como si todo aquí tuviera una historia que quiere contarse». «La tiene», respondió Carolina sonriendo. «Solo hay que saber escucharla». Sofía no solo trajo dinamismo, también trajo preguntas, ideas, sacudidas. ¿Han pensado en hacer talleres con niños o traer a gente del pueblo para que conozca el trabajo? María Eugenia arqueó la ceja. ¿Para qué? Porque este lugar no es solo un refugio, es un ejemplo. Y si lo abrimos más, tal vez el pueblo deje de mirar con desconfianza. La propuesta cayó como semilla en tierra húmeda, no brotó de inmediato, pero quedó ahí, germinando. Carolina la apoyaba. Empezaron poco a poco. Invitaron a una maestra del pueblo, armaron un día de visita con los alumnos, pintaron carteles con frases como «Curar no es solo sanar heridas» y «Aquí todos merecen una segunda oportunidad». Y el resultado fue inesperado. No llegaron multitudes, pero sí miradas nuevas, sonrisas tímidas. Y hasta una vecina que antes crítica, ahora ofrecía costales de avena. Con los días, Sofía dejó de sentirse voluntaria y empezó a ser parte. Carolina la veía reír con Luna, discutir de medicina con Tomás, cocinar con María Eugenia. El rancho ya no era el mismo, ellas tampoco. Una noche, mientras guardaban herramientas, Sofía se quedó en silencio. «Gracias por dejarme estar aquí», dijo. «No sabía que lo necesitaba tanto». Carolina la miró. «Luna llegó para salvarme. Y tú también trajiste luz. Este lugar existe gracias a quienes no se rinden». Sofía sonrió, con los ojos brillando. «Entonces no me pienso rendir». Y esa promesa, dicha en voz baja entre olor a pasto y tierra húmeda, selló algo más que una temporada de ayuda. Selló un nuevo comienzo, porque a veces sanar también significa dejar entrar lo nuevo, aunque no se entienda al principio, aunque duela un poco, aunque mueva lo que ya creíamos en su sitio. Y con Sofía, el rancho no solo sanaba, crecía. La transformación no fue de un día para otro, pero fue real. Donde antes había murmullos de desconfianza, comenzaron a escucharse comentarios curiosos. El rancho, ese lugar antes silencioso y olvidado, ahora rebosaba de vida. Animales, voces, risas infantiles. Una mañana, doña Celia, la misma que meses atrás pidió que Luna se fuera, apareció en la entrada del rancho con su hijo de la mano. El niño cargaba una bolsa de zanahorias. «Vengo a disculparme», dijo, con la voz baja pero firme. «Me equivoqué». Carolina no supo qué decir al principio. Solo asintió con una sonrisa sincera y los dejó pasar. Luna se acercó despacio, como si también supiera que algo importante estaba pasando. «Es más noble de lo que pensaba», admitió Celia, acariciándole el cuello. «Qué bueno que no me hiciste caso». Ese pequeño gesto se volvió un rumor nuevo, pero esta vez no de miedo, sino de admiración.
Una semana después, los niños de la primaria trajeron un dibujo gigante, Luna, rodeada de flores, con la palabra gracias, escrita en colores. La maestra pidió permiso para colocarlo en la entrada del granero. Carolina se emocionó tanto que tuvo que salir un momento a respirar. María Eugenia la siguió. «Nunca pensé ver esto», dijo Carolina mirando el cartel, «que la gente entendiera». Luna no solo te sanó a ti, hija, también nos recordó a todos que lo roto puede tener belleza. Esa misma tarde, Sofía organizó una pequeña ceremonia con los vecinos. No había micrófonos ni discursos, solo café, pan y un momento para que cada quien dijera lo que sentía. Don Tomás habló del valor de los segundos intentos. Doña Chayo leyó un poema. Un niño contó que Luna le había ayudado a vencer su miedo a los animales. Y en medio de todo eso, Luna estaba ahí, tranquila, observando, como si supiera que su historia ahora era también la historia del rancho. Al caer la noche, Carolina se sentó en el granero junto a Luna. Le acarició la frente con movimientos lentos. «No eres mía», le dijo en voz baja, «pero me cambiaste la vida como si lo fueras». Luna levantó la cabeza y soltó un suave resoplido. No había palabras, no hacían falta. «Lo que me dejaste no se borra, ni aunque mañana ya no estés». Esa idea la golpeó con fuerza, la posibilidad de perderla. Pero ya no dolía como antes. Ahora el dolor venía con paz, porque entendía que Luna no era eterna, pero su huella sí. María Eugenia desde la puerta observó en silencio. Se acercó y le puso una mano en el hombro a su hija. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que ya no tenemos miedo de sentir. Y eso lo aprendimos de ella. Un lunes por la mañana llegó una camioneta oficial. El presidente municipal bajó acompañado de 2 asistentes y una cámara. «Queremos incluir el refugio en un programa de bienestar animal», dijo. «El trabajo que hacen aquí es ejemplo para otros municipios». Carolina se quedó sin palabras. María Eugenia le apretó la mano con fuerza. «Si esto ayuda a que más animales y más personas encuentren lo que nosotros encontramos aquí, adelante». Se firmaron papeles, se tomaron fotos, pero lo importante no fue eso. Lo importante fue que el rancho, ese que muchos quisieron callar, ahora era inspiración. Días después, Sofía propuso algo. ¿Y si ponemos una placa para Luna? Algo sencillo, algo que diga que ella fue el inicio de todo. María Eugenia asintió. Carolina también. La colocaron junto a la entrada del corral. Decía, a Luna, que llegó herida y sanó lo que nadie sabía que estaba roto. Este lugar existe por ti. No hubo inauguración, solo un silencio profundo y respetuoso. Y en ese momento, con el viento acariciando los árboles y el cielo despejado sobre el rancho, supieron que la herencia de Luna no era solo memoria, era semilla, era raíz, porque a veces un solo ser puede cambiarlo todo. Y Luna lo hizo, sin palabras, sin promesas, solo siendo. Carolina estaba sola en la cocina cuando sintió la necesidad de escribir. No fue planeado, no fue racional, fue algo que le subió desde el estómago, como una urgencia sin explicación. Abrió el cajón, sacó papel, una pluma negra y se sentó en la mesa de madera. El rancho estaba en silencio. Luna dormía en el corral, el viento soplaba leve y María Eugenia había salido al pueblo. Era el momento perfecto, o tal vez el único momento posible. No para volver, se dijo a sí misma, solo para cerrar. Y entonces escribió, Julián, no sé si vas a leer esto, tampoco sé si importa, no busco respuesta, solo quiero sacar esto de mí, como quien deja una piedra en el camino para no volver a tropezar. Las palabras comenzaron a fluir. Recordó cómo fue su despedida. Un silencio que se alargó durante semanas, una tristeza que se instaló entre ellos sin hacer escándalo. Nadie gritó, nadie reclamó, simplemente se fueron apagando. Te fuiste sin una disculpa y yo me quedé sin preguntas. Pensé que no merecía más, que había fallado. Me creí rota, Julián, me creí invisible.
Su mano tembló un momento, pero no se detuvo. Hoy te escribo desde un lugar diferente, desde un rancho donde aprendí a respirar otra vez, desde la presencia de una yegua que llegó herida y que sin querer me curó a mí. Hizo una pausa, tragó saliva, sus dedos apretaban la pluma con fuerza. No te guardo rencor, en serio, solo quiero que sepas que no me rompiste, me quebré, sí, pero me reconstruí y soy más fuerte ahora, más viva, más yo. Firmó sin adornos, sin dramatismo, Carolina. Doblar la hoja fue como cerrar una puerta que llevaba mucho tiempo entreabierta. Con la carta en la mano salió al patio, la sostuvo frente a ella. Quemarla, guardarla, mandarla. La tentación de tirarla al fuego era fuerte, pero no lo hizo. No importa si la lee o no, se dijo. Lo que importa es que ya no lo llevo dentro. Entró a la casa, la metió en un sobre sin dirección y la guardó en una caja pequeña, junto a un pañuelo viejo y una concha que trajo de la playa aquel verano que aún dolía un poco. Era una carta sin respuesta, pero también una que ya no necesitaba respuesta. Esa noche, al mirarse al espejo, Carolina se sorprendió, no por su rostro, ni por el cansancio. Se sorprendió por la paz que había en su mirada. No era euforia, no era tristeza, era esa tranquilidad rara que solo llega cuando uno se suelta de verdad. No me debo nada, dijo en voz baja. No a Julián, no a su versión del pasado, no a la mujer que aguantó más de lo que debía. Esa mujer había hecho lo mejor que pudo, pero la que ahora se reflejaba en el espejo era otra, y estaba lista para lo que siguiera. Al día siguiente, María Eugenia la encontró sentada bajo el árbol de mango, con la caja entre las piernas. ¿Estás bien? Carolina asintió. Le escribí a Julián. María Eugenia se sentó a su lado, sin juicio. ¿Y qué le dijiste? Todo, pero no para buscar nada, solo para soltar. María Eugenia tomó aire. Eso requiere valor, hija. Sí, respondió Carolina, pero ya no me da miedo mirar atrás. Se quedaron ahí un rato, viendo cómo Luna se acercaba lenta, como si supiera que algo había cambiado. Carolina se levantó, acarició su crin y susurró: «Gracias por esperarme». Porque a veces cerrar un ciclo no requiere gritos ni portazos, solo una carta, un silencio y una verdad que ya no duele. Era temprano. El cielo se pintaba de naranja, mientras Carolina cavaba con energía al pie del corral. No era un pozo ni un proyecto urgente, solo quería plantar un árbol de jacaranda, uno que floreciera como todo lo que había crecido en ese rancho desde que Luna llegó. Sofía pasaba con una cubeta cuando la vio. ¿Desde cuándo andas tan jardinera? Desde que entendí que plantar algo es una forma de prometerse el futuro. Sofía sonrió y se agachó para ayudar. María Eugenia las observaba desde la ventana, con el café humeante en mano. No dijo nada, pero dentro de ella algo se movía. Orgullo, tranquilidad, un poquito de nostalgia. ¿Quién lo diría?, murmuró. Mi hija, volviendo a florecer. El refugio crecía. Habían recibido una donación importante de una fundación animalista. No era una fortuna, pero bastaba para construir un área de recuperación más grande y pagar alimento por varios meses. Eso significa más trabajo, dijo Carolina en la cena. Y más vida, añadió Sofía, emocionada. María Eugenia asintió. Estaba de acuerdo, aunque también sabía lo que venía después. Decisiones. Esa noche, en la calma del porche, le habló a su hija con la voz pausada. ¿Has pensado en qué sigue para ti? Carolina la miró, sin miedo. Este rancho, aquí es donde quiero estar. No sé si toda la vida, pero hoy no hay otro lugar donde me vea. María Eugenia la miró con cariño. No respondió, pero algo en su mirada decía: entonces estás en el lugar correcto. Días después, un fotógrafo del municipio llegó a hacer un reportaje sobre el refugio. Pidió tomar una imagen simbólica. Carolina dudó al principio, pero aceptó. Eligieron el corral como fondo, Luna al centro. A un lado, Carolina acariciándola.
Del otro, María Eugenia con las manos cruzadas, como quien no quiere posar pero tampoco se va. Sofía tomó la cámara por un momento, enfocó y dijo: «Ahí está, las tres». El corazón de todo esto. El clic del obturador sonó como una campana, un cierre, un comienzo. Esa tarde, cuando todos dormían la siesta o limpiaban en silencio, María Eugenia se sentó en su mecedora de siempre. Miró al campo, los árboles lejanos, los animales que caminaban libres. El viento traía olor a heno y pan horneado. Cerró los ojos por un instante, pensó en su esposo, en Ricardo, en los años duros, en los silencios, en las palabras no dichas, y luego pensó en Carolina, en Luna, en ese rancho que no había muerto, sino que simplemente estaba esperando renacer. «A veces el futuro no es lo que uno espera», murmuró, «pero puede ser mejor». Esa noche, Carolina se quedó un rato sola junto al jacaranda recién plantado. Le puso agua, acomodó la tierra. Luna estaba cerca masticando pasto, tranquila. «No sé a dónde me lleve todo esto», dijo en voz baja, «pero ya no me asusta no saber». Miró al cielo lleno de estrellas, al rancho en calma, a su madre sentada en el porche, a Sofía contando cuentos a los niños del pueblo, a Gaspar roncando a sus pies. Todo estaba bien, todo estaba en su lugar, porque el pasado por fin ya no dolía y el camino apenas comenzaba. A veces, lo que llega herido a nuestra vida no viene a pedir ayuda, viene a transformarnos. Luna no solo fue una yegua abandonada, fue el reflejo de lo que muchas veces negamos, de lo que callamos por miedo o por costumbre. Su llegada despertó memorias, cerró heridas, reconstruyó vínculos y abrió un camino que ni Carolina ni María Eugenia sabían que necesitaban recorrer. Porque sanar no es volver a ser como antes. Sanar es avanzar con cicatrices, con recuerdos, con amor. Es elegir quedarse, es apostar por lo que aún puede florecer. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te llegó más profundo. Tu voz también forma parte de este refugio. Dale like si crees que todos, humanos y animales, merecen una segunda oportunidad. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Puede que esta historia sea justo lo que necesita escuchar. Y si aún no te suscribes, hazlo ahora. Porque este canal no solo cuenta historias. Aquí recordamos juntos que, incluso entre heridas, siempre hay lugar para renacer. Suscríbete y forma parte de esta comunidad donde las historias sí importan.